Sí, este soy yo. Me encantan los carros, me encanta mantenerlos limpios, invertirles dinero, pero hay algo que nunca estaba mirando: el agua que estaba tomando todos los días. Y no solo eso, cada vez que tomaba agua era gastar dinero, otra botella y otra, hasta que me puse a pensar: ¿y si el problema no es el agua que compro, sino lo que sale de mi casa? Porque sí, aunque vivamos en Estados Unidos, el agua que sale del grifo no siempre es tan limpia como creemos. Así que hice algo diferente. Me metí a investigar. En internet y en Amazon busqué y decidí poner a prueba este filtro de agua, pero no como una teoría, sino en la vida real. Lo compré, lo abrí y dije, esto se ve fácil, pero hay un pequeño problema: yo no soy handyman para nada. O sea, si esto requiere mucha inteligencia, estamos en problemas. Pero bueno, vamos a intentarlo. Pero hay algo que nadie te dice: no hay nada más imposible para un hombre que leer un manual. O sea, es que no sepamos, es que no queremos leer instrucciones, pero esta vez tuve que hacerlo bien para evitar problemas después. Así que me senté, leí, seguí leyendo hasta que me di cuenta de algo. Esto estaba tan fácil que hasta un niño podría hacerlo. Y seguí cada paso tal como lo decía el dibujo. Me siento como un todo ingeniero. Bueno amigos, en este momento ya me siento casi ingeniero y voy a instalar como todo lo que dice aquí, digamos, el manual. Súper importante seguir las instrucciones, porque yo de verdad con esto soy muy manopla, decimos nosotros, personas que no tienen mucha habilidad con esto. Mira ese potencial. Yo soy bueno, como ustedes saben, con los números y haciendo videos para ustedes. Vamos a colocar esto, vamos a cortarlo y vamos a ponerlo allá. Así que bueno, vamos a continuar. Lo importante de todo esto es que esto trae todas las herramientas. Bueno, vamos ahora a instalar esta manguera, ¿verdad?, que está por aquí, y la vamos a colocar aquí donde dice supply. Todo, como pueden ver, viene identificado. No tienen que ser ingenieros. Plug and play, señores. Vamos a quitarlo. Simplemente le ponemos esto aquí, como van a ver. Esta parte aquí es súper interesante porque trae todas las herramientas para hacer esto, ¿ok? Con esto básicamente tú lo vas a jalar para arriba, que ya lo hice aquí. Vamos a ver si lo podemos hacer con esta. La ala, y él tiene un cliccito aquí abajo, no sé si pueden ver, algo gris, que con esto lo vas a presionar hacia abajo, ¿verdad? Y mira cómo sale. Súper fácil. Todo viene prácticamente, digamos, plug and play. Esta parte aquí atrás ya solamente será la corriente, ¿verdad? Él tiene este cable que viene de arriba, que es el gris, que ya se lo mostraré, y este negro, que es de la corriente. Lo enchufamos aquí, ya avanzando con esto. Recuerden que todo esto es plug and play, muchachos. Esto es algo fácil para que ustedes puedan aprender. Yo no soy ingeniero, simplemente yo siempre estoy buscando calidad y cosas que funcionen para mí y mi familia. Él trae ahora, ¿verdad?, estos cliccito que básicamente, ustedes ven esto aquí gris, ustedes si lo jalan, ¿verdad?, ustedes pueden sacar la manguera. Vamos a presionarlo y la manguera sale. Una vez que esto lo vamos a usar siempre para colocarlo de arriba, ya van a ver el que viene el que va a sacar el agua para ya filtrada. Ustedes tienen que tomar esto en consideración. Escuchen esto. Tiene que sonar ¡tac! Y luego, ¿verdad?, le van a colocar este cosito aquí que es como un seguro para que no se vaya a salir y eviten que haya un derrame de agua. Mucha gente pasa por eso, mucha gente instala, como yo, que pone cosas a veces y no lee las instrucciones. Yo sí le he leído todo, ¿verdad? Lo leí antes de hacer este video para poder explicar a ustedes cada paso cómo lo van a hacer. Estamos fácil. Ahora vamos a colocar este es más chiquito y este es más grande. Luego lo vamos a cortar y ya le voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Vengan por acá. Esto está súper fácil, de verdad. Si seguimos este diagrama aquí, tenemos todo lo que necesitamos. De arriba viene este, ¿verdad?, que sería el verde, que digamos el agua ya filtrada. Y este, aquí ustedes van a ver, van a leer que dice agua filtrada, aquí abajo. Súper fácil. Lo colocamos básicamente así, plug and play, como siempre les explico. Básicamente lo que hacemos, lo ponemos, ¿verdad? Y aquí lo hacemos, lo empujamos. Empujan duro, que suene placa. Siempre tienen que sonar así.
Y recuerda aquí en esto vamos a agarrar un cliccito de esto que ya lo usamos arriba y se lo vamos a colocar por aquí para que no se vaya a salir el agua, muchachos. Esto es súper importante, este retenedor, ahí está, para que esto no se salga y vaya a crear, digamos, un aguacero aquí abajo. Ya tenemos, digamos, el agua supply, que es esta que viene del grifo, y el agua filtrada, que es el verde, que es la que va para la cosita azul que llega hasta aquí arriba. Ahora vamos, como dice esto aquí, a poner una que sea esta roja, que va a ir hasta el desagüe, porque esto tiene que botar agua, no sé por qué, yo no soy ingeniero, pero tiene que tener un desagüe que sea este rojo. Todo bien indicado, vamos a poner igual una manguerita hasta aquí, pero aquí, esto sí, esto lo traen, yo lo puse aquí antes de hacer el video, hay que abrir un huequito, un taladro y poner la manguera ahí y listo. Y ya básicamente vendríamos a hacer la prueba si en realidad esto filtra como lo dicen. Recuerden que todos mis videos son review honestos. Después de esto vamos a hacer la prueba. Yo tengo un tester para que probemos el agua del grifo, el agua de la nevera y probemos el agua de este filtro. Como siempre se los digo, todos mis reviews son 100% honestos para que ustedes puedan entender y hacer la mejor compra, ahorren dinero y cuiden a su familia. Para la parte del desagüe, si vamos a usar la manguerita más finita. Esta va aquí, como pueden ver, la colocamos aquí y esto va a ir hacia acá, muchachos. Y listo. Estaríamos ya finalizados con esta parte antes de la prueba. Ok, ya tenemos todo listo. Enchufamos allá, como se los dije, esta corriente. Esto viene de arriba, ya lo van a ver por qué. Y ya está todo conectado. Ha llegado la parte más tenebrosa de este video. Me he comprado este tester, mira, para agua. Aquí lo ven, 4 en 1. Él mide qué tan, digamos, natural, qué tan saludable debe ser un agua. Hay que pensar en la familia y también en ahorrar dinero, como se los dije, con esta agua. Y para el medio ambiente. Pondremos a prueba el agua del filtro, el agua que venden en la calle y el agua que tengo aquí. Vamos a comenzar primero siendo 100% honestos. Vamos a abrir un agua que esté 100%, digamos, sellada para hacer este ejercicio. Vamos a hacer la prueba y quiero que vean esto. De 0 a 50 te dice que qué tan pura es el agua, tu agua. 0 a 50 está, digamos, perfecta, ideal. De 50 a 100 es un agua que se puede compartir, comparativamente se puede tomar. De 100 en adelante es un agua que tiene muchos, digamos, muy fuerte, un agua con muchos minerales y muy fuerte. Más de 200 es un agua que más o menos aceptable y de ahí en adelante, señores, se pone algo súper mal. Vamos a decir verde o rojo serán los colores que vamos a ver en este tester. Primera prueba, vamos a comenzar con el agua que yo tomo todos los días, el agua de aquí. Yo sí tomo esta agua, mira, que tiene un filtro, supuestamente sirve para eso. Vamos a ponerla aquí a la mitad más o menos, o vamos a ponerla más full para que esté mucho mejor la prueba. Sería este de aquí. Vamos aquí en este lado, vamos a poner el agua que vamos a comprar todos los días. Ustedes compran este tipo de agua, el agua que ustedes compran, ya lo pondré por aquí para que sepan que es esta. Y esta sería el agua del filtro que estamos colocando hoy de Frix Life. Ya, vamos a ponerla a, digamos, 50. Ya. Vamos a colocarlo aquí. Tenemos los 3 tipos de agua. Agua de la nevera, agua de comprada y agua del filtro. Ok, el agua de la nevera, vamos a colocarlo, ¿verdad? Encendemos esto aquí para que vean que está 0 BPM. Uy, se puso rojo. 155. Mire, y así pam pam. El agua que yo me he estado tomando siempre está, digamos, con muchos minerales, contaminada. Digamos contaminada, un agua que tiene muchos minerales, muy pesada, no se debería tomar, señores. Wow. Vamos ahora a limpiarlo, vamos a darle clear. No quiero poner pausa en esto para que ustedes vean. Y vamos ahora con el agua que compramos todos los días, que dañamos el medio ambiente con el plástico. Vamos a ver. 25, es un agua bien, sí, es verdad. De verdad, te has ganado un punto. Pero lo único malo de esto, cuesta mucho dinero. Y segundo,
dañamos mucho el medio ambiente con este plástico. Yo quiero hacer este 100% transparente para que ustedes vean que no estoy haciendo trampa, ¿verdad? Vamos a abrirlo aquí, para que ustedes vean, vamos a llenarlo. Cero edición en esta parte para que ustedes vean que es 100% real estos reviews. Cerramos aquí el agua y vamos a colocarlo. Está en cero, ¿verdad? Lo colocamos. 27, señores. 100%, hasta recuerden que de 0 a 50 es recomendable. Está por aquí 0 a 50, o sea, estamos aquí, estamos casi igual porque esta dio 26, la que usted compra y daña mucho el medio ambiente. Y esta, ¿verdad? De esta marca, que ya se la estoy recomendando, Freaks Life. Recuerden que yo no soy ingeniero, yo no soy ni científico, pero esto, miren, precio, porque recuerden que estos filtros, lo más que he visto en el mercado, son demasiado caros. Amigos, hemos llegado a la parte final de este video. Como ustedes saben, siempre hago review 100% honesto. Hoy puse a prueba esto, lo instalamos, le expliqué cómo instalarlo paso a paso. No solamente eso, le hicimos un test que ustedes vieron con todas las aguas, el agua de la nevera, el agua que compramos en la calle, que es súper costosa y daña el medio ambiente, y esta nueva, de verdad que ahora sí mi familia va a estar protegida. Wow. Nos vemos en un próximo video, no olviden suscribirse. Recuerden que este es One Light Garage, un canal solamente para review de productos. Si te gustó, no olvides comentar abajo. Si te ha pasado, si tienes otro filtro, te invito a que pruebes este porque de verdad económico. Les voy a comentar de verdad todos los filtros que yo estaba buscando, por eso no he instalado en mi casa todavía, no, porque pasan de $3,000, $2,000 en adelante. Este está más barato, aquí les dejo abajo el link para que lo vean. Y dice que se cambian los filtros más o menos entre el más pequeño 6 y el más grande dura 2 años, dependiendo del agua que ustedes tomen en su casa. Yo agarré el de 1200, que es el más grande. También hay uno más pequeño y más económico, dependiendo el tamaño de su familia. Nos vemos en un próximo video, no olviden suscribirse. Y bueno, a tomar agua 100% limpia. Y wow, la tecnología está avanzando y eso me encanta.